Ya hace tiempo había mencionado que queríamos compartir este tema. Y este tema lo hemos titulado Entendidos en los tiempos. Y creemos que Dios tiene un tiempo para cada persona. Que Dios tiene tiempo para sus pueblos, tiempos establecidos, tiempos específicos. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, les invito a que abran su Biblia. Cuando usted lo tenga, me indica con un sonido que usted guste. Dice la palabra del Señor: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a leerlo nuevamente. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a ver. Padre Celestial, esta tarde, Señor, compartimos tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Usa nuestra vida. Reconocemos, Señor, que eres tú hablando a través de nosotros. Llénanos, Señor, de tu paz, de tu gracia. Señor, que la palabra que hablemos sea una palabra, Señor, de motivación. Una palabra, Señor, de ánimo, de alegría, de gozo, Señor, de entendimiento para la vida de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios, te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Usa nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Es interesante, hermanos, que la palabra de Dios, cuando dice que existe gente que son entendidos, nos hace pensar que hay gente que sabe lo que tienen, con lo que tienen y lo que Dios les puede dar. No solamente hablando de cuestiones materiales, sino hablando del entendimiento. Cuando escuchamos en la palabra o leemos en la palabra de Dios, personas entendidos y saben lo que tienen que hacer también, y lo hacen. Y aún, no solamente que son entendidos en las cosas que tienen que hacer, sino que hay personas que los escuchan y que hacen lo que ellos dicen que deben de hacer. Es decir, que son personas que tienen autoridad o que se les reconoce como personas con sabiduría. Dice aquí que cuando David estaba buscando un ejército, buscó entre los descendientes o los hijos de Isaacar. Y dice que tenían dos características los hijos de Isaacar: que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que debía hacer Israel. Y por consecuencia, como sabían lo que tenía que hacer Israel y como eran entendidos en los tiempos, da un dato al final que dice: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La consecuencia de ser entendidos en los tiempos y de tener sabiduría de parte de Dios provoca que la gente escuche lo que digamos y haga lo que decimos. Qué difícil es que nuestros hijos, nuestros hermanos, las personas que son los que nos rodean diariamente, hagan lo que nosotros digamos. Qué difícil es que las familias todos reconozcan a alguien que tenga sabiduría dentro de ellas mismas, que los reconozcan como entendidos y que se dejen guiar por esa persona. Hay quienes tienen, sabemos, en las familias un liderazgo natural, porque aún los hermanos reconocen ese liderazgo y le preguntan: ¿qué hacemos en tal situación o en esta circunstancia que estamos viviendo? Gente que no pierde el control son esos los entendidos. Gente que mantiene el dominio propio, que saben lo que hay que hacer. Nosotros seguido escuchamos en nuestro país, y hay muchos rumores. Yo recuerdo cuando era niño que hace algunos años que se decía que las cosas iban a cambiar y que algunas cosas iban a estar bien, pero también en otras ocasiones llegué a escuchar que las cosas iban a empeorar. Y cada vez escuchamos más rumores de que las cosas no van a mejorar y que van a empeorar. Que viene una crisis y que vienen dificultades. En algún momento, cuando nosotros, tal vez los que somos partidarios del partido político que está en el momento, ahorita
en el poder, podríamos tener una expectativa de que pudiera pasar algo especial. Pero los que no son partidarios, los que se pintan de otro color, pudieran pensar que iba directo al precipicio en nuestro país. Cuando iniciamos con este sexenio del nuevo presidente, podíamos tener una expectativa de las cosas especiales que pudiera hacer, las cosas que pudiera emprender, los proyectos que pudiera hacer, y teníamos expectativas. Pero nos damos cuenta que nadie puede ayudarnos sino solamente Dios. El único que tiene el control de todas las cosas es el Señor. ¿Qué trato de decir con esto? Que cada año, cada sexenio, esperamos algo nuevo. Pero el caso es que seguimos en lo mismo, seguimos con problemas, seguimos con tiempos difíciles y lo seguimos viviendo cada vez peor. Pero en esta tarde le queremos dar gracias a Dios porque aquellos que estamos en el Señor confiamos en Dios. Nuestra esperanza y nuestra fe no está puesta en el hombre, no está puesta en el partido político, está puesta en Dios. Y no importa la circunstancia que nosotros vivamos, Dios nos va a bendecir. Dios va a usar todos los medios para bendecir nuestra vida. Si nosotros estamos en una estrecha relación con Dios, entonces lo más seguro es que vamos a ser bendecidos. No vamos a tener problemas. Pero también podemos advertir gente utilizada por el Señor, ungidos de Dios, o sea, de acuerdo a este versículo que estamos viendo, alguien de la tribu de Isaacar que sepa orientarnos en lo que tenemos que hacer. Cuando los tiempos son difíciles, yo puedo advertir en este versículo, en 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que estábamos leyendo, que el conocimiento y el juicio que tenían estos 200 principales de Isaacar dieron la ayuda necesaria para tomar las decisiones correctas a la nación que era en ese entonces Israel. Para nosotros, saber actuar de manera correcta es lo mismo que ser un hijo, un descendiente de Isaacar. Para que Dios nos guíe, saber cómo debemos hacer las cosas, tenemos que tener una cercanía con Él. El conocimiento de los acontecimientos, las tendencias y las necesidades a nosotros nos ayudan a comprender de una manera bastante clara la actitud de las personas, y eso nos va a permitir a nosotros saber de qué manera debemos transmitir principalmente el mensaje de salvación a sus vidas. Cuando nosotros leemos este versículo, nos damos cuenta de lo que les mencionaba hace un momento, las dos características que tenían los hijos de Isaacar. Si ustedes me permiten, podría dar una lectura a dos versiones distintas. Nosotros usamos por lo regular la versión Reina Valera 1960. Pero dice otra versión bíblica que guarda el mismo concepto. Dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Eran expertos en discernir. Ahí se usa una palabra clave que se llama discernir. Otra versión de la palabra del Señor dice que de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos. Hace una referencia de que discernir y conocer tienen el mismo lineamiento. Y dice que conocían los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Y dice una de las versiones, con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Cuando nosotros miramos este texto, nos podemos advertir de tres cosas importantes que hay en él y que tenemos que resaltar. Primero es que debemos ser expertos en discernir los tiempos. Y hay que poner atención en este versículo. Cuando dice que eran expertos o que sabían discernir los tiempos, no significaba que eran malos, no significaba que eran agoreros o que echaban una suerte, sino que Dios les daba el discernimiento y les traía revelación de las situaciones y de las épocas que pudieran dirigir hacia dónde tenían que llevar al pueblo. En segundo lugar, sabía lo que Israel debía hacer. Estos 200 principales de la tribu de Isaacar, la capacidad para hacer lo correcto, lo que tenían que hacer, lo tenían bien claro. Imagine usted que importantes varones, gente no solamente inteligente, sino gente sabia, sabía que alcanzar a discernir con la capacidad que Dios da ese discernimiento para poder entender entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que desechar. Y ellos tenían esta revelación para hacerlo. Y ellos lo transmitían a todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel hacía conforme ellos declaraban. Eran gente capaz.